Bien, vamos a partir grabando entonces. No sé si yo voy a tener que seguir dando, no sé si quedé como anfitriona o si me va a tocar estar realizando el proceso de admitir gente. Dale nomás, Sam, partamos. Estás como anfitriona por si acaso. Ya, súper. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este curso. Le damos la bienvenida formal como la OTEC Expansión Vital. Bien. La idea de esto es, bueno, poco más que nada iniciar la primera charla de un ciclo de 2, donde el compromiso que tenemos es con todos ustedes, junto a la comunidad, ¿ya? Para aprender distintos temas. Bien. El día de hoy vamos a hablar del tema de la ley 21.545 y tenemos aquí a dos grandes expositores. Evelyn Silva, que viene de parte de Apex América, y tenemos a Pablo Norma Buena. Pino Norambuena. Pino Norambuena. Muchas gracias. Aquí tenemos a nuestros expositores. Muy buena bienvenida también a ustedes. Bueno, parto yo. Quiero darles las gracias por haber acogido esta invitación. Nos lanzamos así como locos a la piscina junto con Samuel, junto con Pablo, desde el deseo de generar como estas ondas de cambio a partir de un servicio a la comunidad, explicando algunas cosas que van a ser de mucha utilidad, tanto para las personas con TEA, sus familiares, como para cualquier persona que quiera interiorizarse en este tema. Primero me presento yo, mi nombre es Evelyn Silva. em, Tengo una formación desde el área de la psicología. Me he dedicado este último tiempo a perfeccionarme en todos los temas que tienen que ver como con el área de inclusión. Y desde ahí empecé a investigar, empecé a hacerme, em, a irme nutriendo de distintas cosas. Y aparece el tema de lo que es esta ley y luego de haberla aprendido yo, me tocó irla expandiendo dentro de lo que es mi organización, que es Apex, que tiene una cultura que es bastante orientada a todo lo que tiene que ver con la diversidad. Y a Pablo lo conocimos porque dentro de lo que es OTEX Expansión Vital, él se encarga de toda la parte de la relatoría de las charlas asociadas a legislación, sobre todo dentro del marco de lo que es inclusión, ¿ya? Entonces nosotros dos vamos a estar llevando esta pequeña charla. La modalidad de esta charla va a ser que nosotros vamos a partir exponiendo, vamos a explicar un poquitito de qué se trata la ley y todo lo demás, y al final vamos a dejar un espacio para las preguntas, cosa de que cualquier pregunta que ustedes tengan sobre alguna cosa que estén viviendo o que, no sé, les surgió alguna duda, ese va a ser el momento para poder realizarlas. Así que, sin más, comenzamos y muchas gracias por estar participando el día de hoy. Primero, me gustaría pedirles que ingresen aquí, ¿ya? Idealmente a través de su código, de este código QR. Si les cuesta el tema de ingresar a través de un código, no se preocupen porque yo lo que voy a hacer es copiar esto y lo voy a pegar en el chat, ¿ya? Así que a través del chat también pueden ingresar a Menti, ¿ya? Voy a dejar de compartir un instante para acceder en el fondo a esta pequeña actividad que con la que vamos a partir. Me van indicando si ya están ingresando. Evelyn, ¿Sí? se desapareció el código QR. No Se los alcancé dejé a... por el chat, se los dejé por el chat Ya, para que puedan ingresar a través de eso, ¿ya? Porque estoy también ya, perfecto, admitiendo a las personas que vienen ingresando y quiero perfecto. compartirles además la pantalla con el momento que vayan ingresando. Entonces, para quienes van llegando, les pido que por favor accedan a este código, a este link, donde vamos a hacer una pequeña encuesta de apertura para ver dónde nos situamos en torno a lo que tiene que ver como con la ley que vamos a estar hablando el día de hoy, ¿ya? Me avisan si me quedo pegada o algo porque veo de que estoy así como media robotizada, así que por favor, en caso de que me vean media pegada, me avisan, ¿ya?
Yo estoy ingresando para poder proyectar esto. Ya, vamos a proyectar entonces. Veo que ya están ingresando. Bien, Ya me hicimos conecté. la primera pregunta. La primera pregunta que hicimos es ¿dónde te encuentras? Porque queremos saber a dónde estamos llegando, quiénes son las personas que están incluidas acá. Recuerden de que dentro del chat de esta reunión se encuentra el link para que poder ir respondiendo. Entonces, ¿dónde te encuentras? Tenemos gente de Santiago, en su casita, en Lampa, en Codigua, Melipilla, en Cerrillos, camino a casa. ¿Alguien más que quiera responder para que vayamos viendo quiénes son los que están acá? Tenemos Santiago Maipú. Bien. Samuel, si puedes ir compartiendo el link para las personas que van llegando, puedan unirse también. En mi casa en Maipú, ya, tenemos varias personas entonces acá. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es para poder ir viendo cómo estamos en torno a lo que viene a ser, a lo que nos convoca acá, ¿ya? ¿Qué sabes sobre la ley TEA? Nada, poquito, solo una noción general, me manejo bien. Vamos viendo cómo les va con esto. Para quienes están entrando, hemos compartido un link dentro del chat para poder partir abriendo esta charla desde entender dónde nos estamos situando y estamos preguntando qué sabe sobre la ley TEA y nos encontramos con que principalmente poquito, solo que existe. Hay una noción general en algunos, pero va ganando el poquito. Ya. Nos vamos a la siguiente pregunta. ¿Y por qué te gustaría aprender sobre la ley TEA? ¿Ya? Aquí viene la pregunta, ¿por qué te gustaría aprender sobre la ley TEA? ¿Qué les motiva a estar acá el día de hoy? ¿Será que a lo mejor tengo algún familiar? Mi hija tiene TEA, uno de mis hijos es TEA, mi hijo de 8 años es TEA, mi hija es TEA, ¿ya? Bueno, yo también, mi hijo Gabriel también es TEA, así que nos convoca justamente, básicamente, nuestra preocupación y ocupación por aquellos que son nuestros seres más queridos. Ampliar el conocimiento y saber cómo interactuar para ayudar y apoyar familiares, me encanta. Ella en su casa. Bien. Voy a ir silenciando algunos. Bien. Y vamos a partir entonces. Vamos a dejar este formulario hasta aquí porque después les voy a hacer otra pregunta. Pero vamos a partir ya con lo que es el tema que nos convoca, que es directamente la ley 21.545. Esta ley fue publicada el 10 de febrero del 2023. ¿Y por qué se hace necesaria esta ley? Porque si nosotros miramos hacia atrás, nos hemos dado cuenta de que existen muchas buenas intenciones, pero finalmente son las leyes las que van a generar que exista una acción transversal por parte de todas las organizaciones, por parte de nuestra sociedad, para poder abarcar a todas las personas que somos diferentes, ya porque todos somos diferentes. Y si nosotros nos miramos hace unos años atrás, por ejemplo, sin ir más lejos, bueno, bastante lejos, pero en África, hace aproximadamente 3, 4 años atrás, todavía una persona con TEA se le consideraba una persona que estaba poseída y no tenía una expectativa de desarrollo dentro de su comunidad y por lo tanto era aislada. Si nosotros miramos hacia atrás la educación, todo lo que era la educación antes estaba segmentada entre los niños normales y los niños que tenían necesidades que eran diferentes. Por lo mismo es que en el marco de todo lo que tiene que ver con la inclusión, de entender de que como comunidad somos todos diferentes, comenzaron a desarrollarse distintas leyes dentro de las cuales está la ley de inclusión y también está esta ley, que es la ley 21.545, muy esperada por papás, mamás, familiares de personas con TEA, y que si bien a lo mejor
no abarca todos los temas que a lo mejor a nosotros nos gustaría. Creo que es un muy buen puntapié inicial para todo lo que tiene que ver con legislación, porque ya nos vamos a estar centrando en 3 aspectos que son fundamentales dentro de lo que es el entorno de las personas con TEA, que son los aspectos sociales, que son también los aspectos de educación y también, por supuesto, los aspectos de salud. Entonces, vamos a comenzar primero con algunas definiciones. La ley lo primero que hace es realizar una definición de personas con TEA. Y aquí viene, yo creo que lo primero que a lo mejor a nosotros nos cuesta un poco comprender por qué no se produjo el tema del cambio hacia CEA, que es condición del espectro autista, y nos quedamos con TEA, que es trastorno del espectro autista. Y desde acá, básicamente, quienes generaron o gestaron estas leyes nos indican 2 cosas. Lo primero que nos indican es que debemos ser capaces de quitarle a la palabra trastorno lo peyorativo. Trastorno es una situación, una condición en la cual yo tengo que tener un cuidado, tengo que realizar ciertas acciones que a lo mejor son diferenciales a si el trastorno no estuviera, pero no tiene una connotación que es peyorativa. Y en segundo lugar, se mantiene todo lo que tiene que ver como con el concepto de TEA para poder homologarlo a lo que son las distintas, ¿cómo se llama? Acciones con las cuales se realizan las detecciones que son a nivel internacional, por ejemplo, el DSM-5, distintos como básicamente documentos que se trabajan a nivel internacional y justamente para poder homologarnos es que se conservó el término TEA. ¿Y qué es el TEA? Desde lo que es la legislación, dice, se entiende por personas con trastorno del espectro autista, aquellas que presentan una diferencia o diversidad en el desarrollo o en el neurodesarrollo típico, que se manifiesta en dificultades significativas en la iniciación, reciprocidad y mantención de la interacción y comunicación social al interactuar con los diferentes entornos, así como también en conductas o intereses restrictivos o repetitivos. Vamos a explicar un poquitito esto. ¿Qué significa entonces? Entendiendo de que nosotros, para poder relacionarnos con nuestro entorno, tenemos un desarrollo de todo lo que es la parte neurológica que nos va generando un repertorio de conductas que se hace a lo mejor más o menos adaptativo para distintas instancias. Por ejemplo, yo sé que si tengo una entrevista, yo no le voy a decir a una persona, oye, ¿cachai? Que esto voy a tener una forma de interactuar en un contexto de entrevista de determinada forma. Cada persona, a partir de su proceso de aprendizaje, va desarrollando formas de conectarse con el entorno. Y aquí, ¿qué es lo que hace? Básicamente, el TEA es identificar que existe un espectro que va desde el gris clarito hasta el gris muy oscuro, donde existe básicamente una dificultad a lo mejor para poder generar todo lo que son interacciones y comunicaciones. Pensemos como si fuera esto un computador y que básicamente la carpeta con los skills, con las habilidades que tienen que ver con comunicación social, con interacciones, es una carpeta que a lo mejor requiere que pongamos más atención, ¿ya? Em, Cuando nosotros hablamos de TEA, para la ley es importante que se cuente con un debido diagnóstico. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, me doy cuenta por los antecedentes que tengo en mi familia, me doy cuenta porque soy capaz de distinguir esto con mi hijo, con un nieto, con cualquier persona, y digo, si esta persona lo más probable es que tenga trastorno del espectro autista, no basta con esta sensación. Para la ley se requiere que exista una adecuada, un adecuado diagnóstico donde se diga si esta persona efectivamente tiene trastorno del espectro autista para poder subsidiarse o quedar bajo el alero de esta ley. Ya, por lo tanto, la primera parte para poder acogerse a todo lo que son las distintas aristas de esta ley tiene que ver directamente con el proceso del diagnóstico. ¿De acuerdo? Ahora una pregunta para ustedes, ¿ya? Y que nos vamos ahí con las opiniones. ¿Una persona con trastorno del espectro autista se considera una persona con discapacidad? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí, no? Pueden interactuar con los monitos también, ¿ah? Acá hay varias señales que aparecen acá. Ustedes pueden interactuar con los monitos, dedito hacia arriba, ¿ya? ¿Qué creen ustedes? ¿Una persona con trastorno del espectro autista se considera una persona con discapacidad? No veo manitos ni interacciones.
Ya, la Danitza dice que ella cree que sí. Vamos con distintas personas acá. Tenemos acá una persona por lo menos que nos ha contestado, la Carolina también. Bien, dentro de lo que tiene que ver con aspectos legales, aquí vengo a romper el primer paradigma. No es como, a ver, no es un sinónimo discapacidad con trastorno del espectro autista, porque en todo lo que tiene que ver con los aspectos legales, existen ciertos criterios para poder declarar lo que es la discapacidad. Por lo tanto, si a lo mejor yo o un hijo o cualquier persona quiere pasar y quiere tener, por ejemplo, la credencial de discapacidad, que eso es lo que legalmente va a generar que la persona sea reconocida como una persona con discapacidad, tiene que pasar primero por un proceso de calificación. La calificación, ¿en qué consiste? En que la persona lo que va a tener que hacer es reunir la documentación para poder entregarla en milicencia.cl. En ese lugar lo que va a tener que hacer es subir la información de la copia de la cédula de identidad por ambos lados, información que tiene que ver con el diagnóstico, con cuáles fueron los recursos que se aplicaron para generar ese diagnóstico y entregar toda esta información. Luego, ¿qué ocurre? Viene el segundo paso, la certificación. Y la certificación consiste en que el COMPIN recibe toda esta información y a partir de los datos aportados, lo que hace es verificar si la persona cumple o no cumple con aquello que se requiere para poder tener la credencial de discapacidad. Una vez que se realiza esta acción, lo que hacen es que dicen, sí, esta persona queda dentro de lo que es el grupo de personas con discapacidad y quedaría con tal porcentaje de discapacidad. Y a partir de eso, se le informaría a la persona que realizó la inscripción, o sea, a la persona que hizo la calificación, y ahí corresponde la tercera parte, que es inscribirse para quedar dentro del Registro Nacional de Discapacidad. Por lo tanto, si alguna de ustedes está pensando en realizar este proceso, nos avisa, nosotros les podemos compartir el módulo para que ustedes puedan aprender en modalidad asincrónica todos los pasos que se requieren para realizar este proceso, para que sepan cómo se realiza, cuáles son los beneficios y lo puedan hacer. Esto es algo que es total y rotundamente voluntario y desde un 5% que ya tenga una persona que sea definida, tiene un 5% de discapacidad, ya puede optar a la credencial de discapacidad y optar a algunos beneficios que están asociados a esto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí nuevamente hago el resumen de que discapacidad y trastorno del espectro autista no son lo mismo y para acreditar discapacidad hay que pasar por un proceso que requiere calificación, certificación e inscripción. Me voy al chat porque estoy viendo que hay algunas cositas. Habían algunas personas que decían no. Ah, y ahí tenían un ítem de respuesta. ¿Cuáles son los pros y los contras de esta certificación? Mira, dentro de lo que son los pros, o sea, siempre el tema de los pros tiene que ver directamente con que existen algunos fondos concursables a los cuales se les da prioridad. Ya en estos momentos, adicionalmente, algunas comunas están trabajando en apoyar a lo que son los cuidadores de personas con discapacidad. Entonces, son básicamente temas que tienen que ver con acceder a subsidios, a distintas cosas, por ejemplo, el que van a poder acceder a algunas becas para contextos de universidad. Pablo, ¿levantaste la mano para Sí, aportar? Sí, ya. sí, solo buenas tardes, noches ya. Respecto a eso, los beneficios tienen que ver con formalidades, podría decirse, de cierta manera, puesto que con la certificación, los hospitales, clínicas, eh, las instituciones de salud, ya sea privada o pública, tienen un fondo que le entrega al Estado, que es obligatorio destinar solamente para personas con TEA. Por lo tanto, usted puede entrar a ese fondo solamente con la certificación, que es un poco lo que decía Evelyn. El ayuda a acreditar idoneidad y que se ocupe de una manera correcta para que después los números calcen, por ejemplo, en cuanto a las personas con discapacidad, las personas con TEA, que estén certificadas, que el Estado para mejorar los proyectos tiene que tener números que sean concretos. Y eso ayuda mucho, porque si no hacemos los trámites que nos sirven a nosotros para poder ser parte de estos programas,
nunca vamos a poder tener una veracidad respecto de qué es lo que necesitamos y qué es lo que se necesita entregar, que va un poco ligado con los principios que voy a explicar más adelante. Muchas gracias, Pablo. De todas formas, bueno, vamos a dejar, como les indiqué, al final vamos a realizar una solicitud de que ustedes inscriban sus datos. A todas las personas que se hayan inscrito, les vamos a compartir igual el módulo que tiene que ver con la inscripción con todo el trámite para poder declarar la discapacidad y que también viene con el tema de cuáles son los beneficios, cuáles no, pero insisto que este es un tema que no es obligatorio y que va a depender igual de cada familia el realizarlo, pero lo ideal es hacerlo informado y por lo mismo vamos a compartir esta información para que la puedan usar ustedes y su familia. ¿De acuerdo? Bien, continuamos entonces. Dentro de lo que viene a ser la ley, también existe un punto en el cual se realiza como una descripción de lo que es la persona cuidadora. Y para efectos de lo dispuesto por la ley, se va a entender a cuidador o cuidadora a todas las personas que ya sea de forma remunerada o de forma gratuita, estén entregando cuidado y asistencia a un menor con TEA, ¿ya? Y en este caso se va a considerar a papás, mamás y tutores legales como la persona cuidadora, ¿ya? Estas son las personas que podrían quedar dentro de este aspecto. ¿Por qué esto es importante? Porque dentro de esta ley el cuidador pasa a tener algunos, no sé cómo decirlo, no es un beneficio, pero básicamente pasa a ser como protegido por la ley, sobre todo en temas que tienen que ver con los aspectos laborales, ¿ya? Entonces, por lo mismo hay que entender que el cuidador, cuidadora van a poder ser estas personas que están acá, papá, mamá o tutor legal. Bien, Pablo. Te doy el pase, Pablo. Estaba hablando con el micrófono silenciado, disculpa. Ya. Entonces, la ley 21.545. Las leyes por lo general parten con lo que es el objetivo. En el fondo, lo que hace este artículo y esta ley en general es reconocer a las personas con TEA como sujetos de derecho. Porque si bien nosotros tenemos una constitución en la que se garantizan los derechos para todas las personas, sin importar la raza, condición, edad, sexo, etcétera, la práctica no es así. Y lastimosamente no es así. Yo les quería poner un ejemplo antes de partir con la definición legal que entrega este artículo, la ley en general. En 2016, en un colegio, se expulsó a un alumno, más bien no se le renovó la matrícula, y la familia tuvo que llegar hasta la Corte de Apelaciones para que se pudiera rescindir de esa decisión tomada por el colegio, para que se pudiera hacer algo al respecto. ¿Qué pasa con esto? Lo normal es partir desde abajo de los tribunales pequeños, en primera instancia, segunda instancia, vienen una serie de procesos más y después llegamos a la Corte de Apelaciones. ¿Por qué se tuvo que llegar a la Corte de Apelaciones? Porque en ese momento no existía esta ley que les entregaba los derechos a las personas con TEA específicamente, no los individualizaba como sujetos de derechos. Este es un pro de esta ley y es importante porque, como dice la ley, asegura el derecho a la igualdad de oportunidades y resguarda la inclusión social de niños, niñas, adolescentes, adultos, a todas las personas con trastorno espectro autista. Ahí dice, elimina cualquier forma de discriminación. La discriminación es netamente, en palabras coloquiales, es mirar en menos, por ejemplo, de forma legal, no reconocerle los derechos, no reconocer su valor como persona, le quita la dignidad a una persona cuando uno la discrimina. Discriminar es lo mismo que quitar la dignidad que se le reconoce a cada persona. Y lo que nosotros entendemos en el ámbito jurídico como dignidad es el valor que tiene un ser humano solo por el hecho de ser humano. Y cuando nosotros discriminamos a las personas por cualquiera sea la razón, que cuando se trata de una razón sin fundamento se llama discriminación arbitraria, nosotros le quitamos su valor como persona. Lo que busca esta ley es entregarle ese valor en todos los sentidos posibles, en el ámbito social, de la salud, de la educación y concientizar a la sociedad sobre esta temática. Es importante abarcar todos los ámbitos posibles. Si bien la ley no abarca todos los ámbitos, abarca los más importantes. ¿Ya? Como dije más anteriormente, sin prejuicio de los demás derechos o beneficios o garantías contemplados en los cuerpos legales. ¿Qué es lo que dije yo de la Constitución?
que se le entregan derechos a todas las personas, pero aquí lo hace de manera especializada. Bueno, estos son los principios de la ley. Tenemos el trato digno, perspectiva de género, participación y diálogo, seguimiento, entre otros, que los voy a detallar por encima porque son los que están a lo largo de toda la presentación que tienen que ver con las bases en las que se centra la ley. Cuando hablamos de los principios que defiende una ley, hablamos de las bases, ¿ya? Las bases que sustentan este proyecto están aquí. Esas son las 7 que ustedes ven. Primero, el trato digno. Asegurarle a la persona la dignidad de ser tratada con respeto tanto a él como a su cuidador. Tenemos la perspectiva de género. Es bien sabido que se presenta de manera distinta dependiendo del género el TEA. Entonces, uno tiene que abarcar todas las aristas. En este caso, se abarca la lista de perspectiva de género para distinguir el avance, el proceso, la detección temprana, etc. Tenemos la participación y diálogo, que para mi criterio es una de las más importantes porque es en la que se puede resguardar la gente que vive día a día con personas con TEA o ya sea ellos mismos que tengan TEA, en la que ellos pueden ser parte de las leyes, de la formación de leyes. Se les escucha a ellos, se les da su espacio, se les da un tiempo de diálogo, se les da un tiempo de opinión, esto a través de distintas encuestas, a través de publicaciones, a través de juntas, pero lo importante es que hay un tema en, en incluirlos para que ellos puedan ser parte, porque en el fondo es lo que ellos necesitan, lo que la gente que los rodea necesita, no solamente lo que el Estado o lo que el gobierno cree que es bueno entregar. ¿Ya? Tenemos el seguimiento continuo, perdón, que tiene que ver con que una vez detectado, de la mano con la detección temprana, que es hacer todas las medidas posibles para poder detectar desde temprana edad. Eh, el seguimiento continuo dice relación con que se tiene la obligación por las instituciones que detectaron el TEA de darle seguimiento a lo largo de toda su vida. ¿Ya? Tenemos la autonomía progresiva, que dice relación con el tiempo que se demora cada individuo con TEA en poder tomar sus decisiones, en poder avanzar en cuanto a su autonomía progresiva individual de cada ser humano, entendiendo que no todos avanzan al mismo ritmo y no se puede generalizar a todos, ¿ya? Y la intersectorialidad es más que nada hacer confluir a todos en un mismo punto para llegar a un acuerdo y tratar de integrar tanto a las personas con TEA como a los demás grupos y que se llegue a un punto de acuerdo. Bien, aquí tenemos un poco la responsabilidad del Estado y cómo se presenta. Esto está en el artículo 4 de la ley, 5 de la ley, y dice un poco a través de qué medidas el Estado se hace responsable, ¿ya? El Estado realizará un abordaje integral del trastorno del espectro autista, considerando el desarrollo de acciones entre las cuales se consideran las siguientes. Bien. Esto es un poco lo que mencionamos, que es la finalidad, que tenemos el objetivo y tenemos el cómo se cumple ese objetivo. Este es el cómo. La responsabilidad del Estado es el cómo. ¿Ya? Tenemos impulsar las investigaciones científicas sobre el trastorno y velar por la efectiva divulgación de sus resultados. Todo lo que se haga con fondos del Estado tiene que ser público, ¿ya? Para que sea de su conocimiento. Cualquier cosa que emane del Estado tiene que ser pública. En este caso no es una excepción que se impulsan las investigaciones científicas, por lo general con fondos del Estado, porque tienen la obligación de dar las facilidades para que éstas se produzcan y velar por la divulgación de sus resultados. Tenemos que realizar campañas de concientización sobre el TEA, como lo dijo el objetivo en el artículo 1, que las demás personas sean conscientes de esto, que puedan entender para así poder ser un aporte a las personas con TEA para poder ayudar en su inclusión y no generar una brecha, sino que acortar la brecha que hasta el día de hoy lastimosamente se presenta. Tenemos que fomentar la detección temprana para poder tomar medidas acorde a la situación. Tenemos velar por la provisión de servicios de apoyo que puedan ser requeridos por personas con TEA. Eso más que nada, entregarles las facilidades a todas las personas para que puedan tener una vida tranquila y llevarla de la mejor manera y que no se le presenten limitaciones innecesarias. Tenemos impulsar medidas orientadas por el principio de accesibilidad universal, que es lo mismo, que todas las personas tengan acceso a todas las cosas que necesitan, sin hacer discriminación arbitraria. Que todas las personas puedan ser parte de algo y que no haya una
falta de información, que no haya una falta de acceso que les impida ser parte de algo que ellos merecen porque es su derecho. Y tenemos que promover el ejercicio sin discriminación de los derechos sexuales y reproductivos de dichas personas, fomentar las capacitaciones, perfeccionamiento y desarrollo de protocolos de actuación de los funcionarios y funcionarios públicos, entre otros, que están relacionados con la salud, con la educación, con los establecimientos más que nada. Bueno, aquí están las tres áreas principales que toma, que es como dijo un poco Evelyn y yo, que faltan ciertas aristas que son importantes ver, pero esto es lo principal y es un buen paso para dar inicio, para tener una base sobre qué seguir avanzando. Tenemos los temas de salud que tienen que ver con garantizar el acceso a la salud de manera adecuada y especializada. Ahí hace la distinción entre los derechos que plantea la Constitución. Hay que agregar la palabra o el término especializada a través de programas de detección temprana, a través de capacitación para los individuos que forman parte del sistema de salud en Chile, para que sea más fácil y que se les permita acceder a todas las intervenciones que se necesiten. Tenemos en el ámbito de la educación, recibir una educación inclusiva y adaptada según sus necesidades, un poco como lo que le hablé, porque el colegio no contaba con las capacidades para eh, poder tratar a las personas con TEA en el sentido de enseñarles y darles los recursos que necesitan, darles el tiempo, los espacios que necesitan también, porque no es solamente enseñarles una malla curricular, también es darles los espacios que requieren en su entorno, en su institución donde están estudiando. Y en materia social, tiene mucho que ver con los empleos dignos de calidad y la falta y la nula discriminación arbitraria que debería existir. Ya. Aquí tenemos un poco lo que les mencioné anteriormente. Otra vez tenemos el cómo el Estado entrega soluciones y ayudas en relación a la materia de salud para las personas con TEA. Como dice en la diapositiva, tenemos que el servicio de salud pertinente a las necesidades de las personas con TEA desde una perspectiva de derechos humanos y normativa vigente. Es más que nada adaptarse, dice salud pertinente, no salud pertinente en el sentido de adaptarse a la necesidad de la persona, no entregarle lo que ellos consideran necesario, sino que entregarle lo que es necesario acorde a la situación de la persona con TEA. El tamizaje o detección de señales, que el tamizaje es una detección de señales temprana, de alerta de trastorno del espectro autista dentro de prestaciones de salud para niños y niñas adolescentes. Esto en la salud y en los colegios se ve el tamizaje o la detección de señales. Los colegios también tienen esta obligación, pero en la salud está más presente. Tenemos el protocolo de derivación desde los establecimientos educacionales frente a sospechas de TEA, que es lo que yo les mencioné un poco. Cuando hay sospechas de TEA, el establecimiento educacional tiene la casi obligación de trasladar a un hospital, trasladar a un centro de salud para iniciar el proceso de detección temprana de TEA. Tenemos el diagnóstico temprano, oportuno, que eso tiene que ver mucho con las capacitaciones que se van realizando los profesionales, que tiene que ver con lo que dijo Evelyn, de la calificación, certificación e inscripción. Eso lo hacen profesionales que están adecuados para realizarla, que no son cualquier médico, no son cualquier enfermero, psiquiatra, psicólogo. El profesional que sea está formado respecto al TEA. Ahora tienen la obligación de hacerlo. Antes no necesariamente tenía que ser un profesional especializado, sino que solamente era un profesional de la salud. Ahora tienen estas posibilidades y es lo mejor para la detección temprana y para poder dar un diagnóstico oportuno. Tenemos las atenciones de salud de las personas con TEA, atenciones específicas de acuerdo a las necesidades. Es lo que les mencioné en la diapositiva anterior. Atenciones de acuerdo a las necesidades de manera oportuna, interdisciplinaria y durante el curso de toda la vida. Porque no es solo en una etapa, no es solo al principio, no solo cuando se detecta y se entrega el diagnóstico. Como lo mencioné en los principios, está el seguimiento continuo, que es a lo largo de toda la vida, como lo dice aquí en la diapositiva. Eh, tenemos la atención, tenemos informar sobre el derecho a solicitar voluntariamente la calificación y certificación de discapacidad. Los centros de salud tienen la obligación de hacer lo que estamos haciendo nosotros, de decirles, ¿saben qué? Usted, su hijo, su hermano, el familiar, a usted como cuidador, en la calidad de cuidador, tiene la posibilidad de optar a esto porque tiene ciertos beneficios, tales como
participar en fondos, participar del fondo que tiene la institución para personas con TEA que es entregado por el Estado, fondos concursables, entre otras. Y el derecho al acompañamiento con atención ambulatoria y hospitalización se puede acompañar por las personas necesarias para que él esté tranquilo, para la persona con TEA esté tranquila y para su adecuada atención en el centro o institución de salud. Bueno, yo creo que en esta parte muchos de nosotros estamos diciendo que fantástico cuando parte esto. Bueno, aquí viene esta parte. Yo les recomiendo estar accediendo a lo que es el Ministerio de Salud porque están realizando publicaciones sobre en qué van las mesas de diálogo y básicamente lo que aparece acá abajo es como la proyección de lo que tiene que ver con la implementación. El 2023 fue para ellos un llamado a lo que iban a realizar como tarea. A partir de eso se elaboraron distintas investigaciones para ver en qué estamos dentro de Chile y se plantea que entre el 2024 y 2026 está el proceso de implementación. Y la implementación, ¿por qué parte? Por capacitar a los profesionales. Por lo tanto, si yo ahora dijera, quiero ir y tengo, no sé, un hijito pequeño, quiero que lo evalúen a lo mejor con un test, acá que tenemos el MChat, con el cual se van a empezar a evaluar a los niños entre 3 meses y 12 meses, todavía no están implementados, ¿ya? Están recién en proceso de capacitación de los profesionales de salud, de revisión de cuáles son los aspectos a nivel técnico, de los aspectos a nivel también de procedimientos, cómo deberían ser los procedimientos, porque ahora, por ejemplo, antes con todo el tema de la pandemia había restricciones para que una persona pudiera pasar acompañada y ahora esta ley apertura el acompañamiento de todas las personas con TEA, entonces están todavía en todos los procesos de cómo lo vamos a hacer, ¿ya? Y luego recién desde el 2027 va a entrar ya en vigencia, esto ya tiene que estar funcionando y por lo mismo lo ideal es estar metiéndose al Ministerio de Salud porque a través de eso también existen llamados para participar dentro de lo que son mesas de diálogo, ¿ya? Ya. Respondiendo a una pregunta que se hizo en el chat, sí, todos tienen la obligación, ya sea una institución pública o privada, y no solamente con establecimientos educacionales, todo tipo de establecimientos, ya sea de carácter público o privado, tiene la obligación de cumplir con esta normativa a medida que se vaya implementando. Tal como lo dice la Constitución, que es lo que yo quiero leerles un poco para que tengan una idea. Como lo dijimos al principio de la presentación, independiente de lo que diga esta ley, ustedes siempre pueden resguardarse lo que es la Constitución, que es nuestra Carta Magna, que es donde están nuestros principales derechos, que en el artículo 19 de la Constitución están en el numeral 10 y en el numeral 9 el derecho a la salud y el derecho a la educación. Ustedes siempre van a poder resguardarse en eso porque ustedes necesitan que se les dé una adecuada salud, una adecuada educación y eso tiene que ver con el trato digno de la persona, que también está en la Constitución, que es el artículo 1. Todos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Entonces, a todos se nos tiene que entregar y no hacer una discriminación arbitraria solo por tener TEA o por cualquier tipo de condición que se pueda presentar. ¿Ya? Ahora con lo que tiene que ver con educación, que es lo que yo dije un poco de recibir una educación inclusiva, medidas de apoyo, adaptaciones curriculares, entre otras situaciones, capacitación de docentes, estrategias inclusivas. Pero vamos con lo que dice la diapositiva. Tenemos avanzar hacia un sistema educativo inclusivo que asegura a todos y todas tengan acceso a la educación en distintos niveles. En todos los niveles, va desde el primer nivel hasta el universitario. Y la ley lo plantea así, está escrito. No es algo que se pueda interpretar, que eso es bueno, porque en el fondo las leyes que dan cabida a interpretación dejan muchos vacíos. Aquí no quedan tantos vacíos, aquí dice textualmente que se nos tiene que entregar y se les tiene que entregar por obligación facilidades a ustedes por parte del Estado y de las instituciones individualizadas en todo nivel de educación, ¿ya? Tenemos la eh, obligación de realizar ajustes a los reglamentos internos y documentos de gestión de colegios para garantizar permanencia del alumno en su trayectoria educativa. Es un poco lo que yo les dije. Capacitar, realizar medidas de apoyo, adaptaciones curriculares, todo en pro de que se reciba una educación plena y efectiva, ¿ya? Porque eso es lo que se busca, la plenitud de la educación del estudiante, ¿ya? Bueno, y acá dentro de lo que es el marco de la educación, lo que se busca también es generar un enfoque desde lo que es la inclusión, que viene a reemplazar lo que es el enfoque de déficit. El enfoque de déficit parte de lo que es el paradigma
médico en el cual siempre se generó como el tema de la persona que era minusválido, que básicamente era menos que una persona normal, entre comillas. Y ese era un enfoque que venía desde el déficit, de ver lo que faltaba. Y el enfoque actual lo que hace es plantearnos de que básicamente existe una neurodiversidad. Todos tenemos formas distintas de aprendizaje, de relacionamiento, y tenemos que ser capaces de abarcar a todos. Entonces, desde estos puntos, que es de avanzar a un sistema que sea más inclusivo y realizar los ajustes a reglamentos, eh, se realizó una charla que dio el Ministerio de Educación cuando se hizo esta ley. Bueno, se hizo como a mediados del año 2023, y en esta charla ellos lo que hicieron fue decir, bueno, estos son nuestros desafíos, y a partir de estos desafíos se resumen en esta parte que está a la derecha, para que ustedes puedan ver. Yo sé que dentro de esta charla hay personas que trabajan en el marco de la educación, como personas que a lo mejor formen parte de un colectivo, como por ejemplo un centro de padres. En este caso, lo que busca esta ley es generar un proceso en el cual la comunidad educativa, no solamente a cargo de lo que son los educadores, docentes y asistentes, sino que también de los apoderados, de los alumnos, sean capaces de tomar conciencia de esta neurodiversidad, ¿ya? Y hacernos parte de la toma de decisiones con respecto a operativas internas, de qué forma vamos a actuar ante determinadas situaciones. Y esto, la forma en la que se genera, siempre va a ser primero partiendo por lo que estamos haciendo ahora, que es realizar ese acceso a la información, entender, aprender, y a partir de eso generar un diálogo que nos permita generar operativas internas para poder solucionar distintas cosas. Desde esta charla se viene a definir inmediatamente un concepto que es la desregulación emocional y conductual, y que nos habla de lo siguiente, que son todas las reacciones motoras y emocionales que se pueden dar a uno o a varios estímulos o a situaciones que van a desencadenarlo, donde un niño, una niña, un adolescente, un joven no logran comprender su estado emocional y expresan sus emociones, sus sensaciones, y tienen dificultades para poder regularlas. Básicamente, estos estados en los cuales puede acceder a lo mejor una persona, le va a costar regularse y puede caer a lo mejor en bajo control de impulsos, agresiones o autoagresiones, y así sucesivamente. ¿Por qué se hace esta definición? No se hace esta definición diciendo, bueno, una persona con TEA siempre es una persona que tenga esta situación. O sea, cualquier niño puede tener una desregulación emocional y conductual. Y desde entender de que dentro de un aula puede haber una persona que a lo mejor a partir de un estímulo, de una experiencia, no sepa de qué forma abordar una situación emocionalmente, es que la comunidad debe ser primero que todo dentro de la educación informada, ya de qué forma vamos a actuar, cuáles son las acciones que vamos a hacer, cómo se espera que los alumnos trabajen para que esto también se converse de apoderados con alumnos en casa. Establecer procedimientos internos sistemáticos. Por ejemplo, si yo tengo una persona con una desregulación, ¿cómo voy a proceder? ¿Voy a ir? ¿Lo voy a sacar de la sala o no lo voy a sacar? ¿Voy a tener un espacio para ellos o no lo voy a tener? Eso es algo que se tiene que conversar antes. No puede ser que nos pille encima. Identificar y definir roles profesionales. Por ejemplo, si hay una situación como esta, a lo mejor la secretaria va a tener que contactarse con el apoderado, a lo mejor el profesor, para no generar a lo mejor que alterar lo que es la continuidad de la clase, va a tener que llamar a la persona que se encarga de el psicólogo educacional, el orientador, alguna de las personas que preste funciones como asistente, para que pueda él realizar la contención. Pero en el fondo tiene que haber una orquesta de los distintos roles para saber de qué forma interactuar. También se pide habilitar espacios de contención y rincones de calma, manejar las normativas para poder responder a la comunidad educativa, y adicionalmente tratar de que las salas de clases no tengan una sobreexposición de estímulos. Ya, porque si bien las salas, dentro de los procesos que son de decoración y de recalcar distintas cosas, las salas de clases de pronto son muy bonitas, también hay unas que saturan de estímulos y podrían generar que la persona sea demasiado, el niño, la niña, el adolescente sea demasiado el estímulo que hay, y por eso tal vez se podría generar una desregulación. Bien, entonces esto es en el marco de la educación. Nuevamente volvemos a que este marco considera la comunidad, y dentro de la comunidad el ser capaces de identificar de qué forma tomar resoluciones de cómo vamos a abordar como comunidad la neurodiversidad. Bien,
Y nos quedan los aspectos sociales. Pablo. Bueno, tenemos de lo que menos habla la ley, que son los aspectos sociales, solo hace una leve mención, pero útil de igual manera, sobre los derechos sociales. Tenemos los derechos de las personas con trastorno espectro autista en procedimientos judiciales. Más que nada dice relación con entregarles la facilidad de comprensión de lo que se está hablando, de la información que se está entregando, de cualquier procedimiento, de cualquier cosa que sea parte de un procedimiento judicial, se tienen que entregar las herramientas para que ellos puedan tener una comprensión necesaria. Tal como dice ahí, en los procedimientos judiciales se velará porque las personas con trastorno de espectro autista sean debidamente tratadas. ¿A qué se refiere con debidamente tratadas? Que tengan el mismo nivel de entendimiento en relación a la forma en la que yo le explico que la persona que está al otro lado. Ellos tendrán que ser escuchados, se les entregará la información mediante un lenguaje claro y de fácil entendimiento, ¿ya? Que eso es lo que se pasa muchas veces, que no se lleva a cabo con ninguna persona, no solo con las personas con TEA, sino que las personas en su calidad de individuos de una sociedad están en desmedro o en desventaja de lo que vendría a ser un procedimiento judicial porque no tienen los conocimientos necesarios. Entonces, lo que se busca hacer con esta ley es eliminar esa brecha de conocimiento, entregando la información mediante un lenguaje claro y fácil de entender. Nada más que eso, de fácil entendimiento y utilizar señalética, apoyos visuales, pictogramas, en caso de ser necesario. O sea, entregar cualquier forma que sea necesaria para que la persona pueda tener un claro entendimiento. ¿Ya? Y tenemos la difusión de los derechos de las personas del trastorno espectro autista en los establecimientos de salud, educacionales, bancarios, etcétera. Lo voy a leer al tiro, pero dice relación con que se tiene que entregar la información en un lugar visible, que tiene que estar visible la información para que ellos sepan cuáles son sus derechos, para que sepan cuáles son sus facilidades en ese lugar, y tienen la obligación todos los centros de educacionales, salud, bancarios, etcétera, de entregar dicha información, tal como lo dice ahí. Que sean de amplia concurrencia, cualquier lugar de amplia concurrencia, de hecho, el único requisito que entrega, que sea de amplia concurrencia, se deberá, ahí dice deberá para nosotros es sinónimo de obligación, contar con carteles u otros formatos de comunicación en los cuales se señale que las personas con trastorno del espectro autista deben recibir un trato digno y respetuoso en todo momento y en cualquier circunstancia, y que respecto de ellos debe adoptarse un lenguaje claro y sencillo en las atenciones que se les brindan. Lo mismo que dice arriba de los procedimientos judiciales es nivelar la cancha, eliminar la brecha, porque si lo vemos solamente son personas con un poco más de limitaciones y nuestro deber, nuestra obligación es eliminar esas limitaciones entregándoles estas facilidades. En este caso vendría a ser un lenguaje claro y sencillo de las atenciones que se les brinden y de los procesos judiciales para que puedan comprender de mejor manera. Como punto final dentro de lo que es la ley, ya vimos de que todo lo que tiene que ver con los aspectos de salud, con los aspectos educacionales, recién están en procesos de implementación. Se está viendo, tenemos el qué es lo que hay que hacer y están viendo el cómo lo van a implementar, así que es una tarea en la que estamos llamados todos a participar dentro de nuestras comunidades. Pero hay un aspecto que ya se encuentra en vigencia y que tiene que ver con el aspecto social de acompañamiento y emergencia que les quiero explicar aquí, porque eso va a ser muy útil, sobre todo para las personas que son cuidadoras de personas con trastorno del espectro autista. Vamos a explicar primero lo que es el acompañamiento. Vimos de que en el apartado de salud se indicaba lo siguiente, de que todas las personas con trastorno del espectro autista, cualquier edad, aquí habla de personas, no de niños, es decir, podría ser un adulto, un adolescente, un anciano, que tenga un diagnóstico de trastorno del espectro autista y que requiera una atención de salud, ya sea de ir al oftalmólogo, tener una hospitalización, realizarse un chequeo médico, tiene el derecho a ser acompañada por todas aquellas personas que sean para ella suficiente para que sentirse en calma, sentirse a gusto, sentirse respaldado dentro de ese proceso. Por lo tanto, no pone un límite de personas. Yo podría a lo mejor definir de que necesito a lo mejor a mi abuelita, a mi mamá, a mi papá y a mi vecino, y ya, y esas personas van a tener que ser como asimiladas dentro del sistema de salud porque son las que van a estar acompañando esto. Ahora, si estamos definiendo el tema de acompañamiento para una persona con trastorno de espectro autista, ¿cómo pega esto dentro del ámbito laboral? Aquí viene una información adicional. Toda persona, o sea, si yo, por ejemplo, acá yo tengo dentro de mi organización a lo mejor un niño al que tienen que llevar o un adulto al que tienen que llevar al médico, acompañar al médico,
Es obligación del empleador dar permiso para acompañar a una persona con trastorno del espectro autista, ¿ya? De cualquier edad, ¿ya? Y a cualquier persona significativa, cuidadores, familiares, parejas, por ejemplo, un novio, pololo, cualquiera, puede indicar yo voy a acompañar a esta persona y el empleador tiene la obligación de darle permiso para ir. Ahora, este permiso es un permiso sin goce de sueldo, lo que implica de que las horas que yo esté afuera para poder realizar este proceso me las van a descontar. ¿Se pueden devolver esas horas? ¿Puede haber un recupero de horas? Sí, y solo si ambas partes están de acuerdo. Si el empleador lo desea y si el trabajador lo desea, puede haber una acción de compensación de las horas para que esas horas que yo dediqué a acompañar a una persona a un tratamiento de salud sean devueltas básicamente. Pero si no, va a quedar básicamente como un permiso sin goce de sueldo y no se puede realizar ningún tipo de amonestación o sanción al trabajador por haber realizado esta acción. Ahora, ¿qué les recomiendo yo? En estos momentos la ley está partiendo. Y como la ley está partiendo, también se han generado o se han visto situaciones en las cuales se ha hecho abuso de esta ley, de esta situación. Entonces, personas que de pronto no están durante toda la semana dentro de su trabajo y eso básicamente nos va a afectar a todos después. Por lo tanto, mi recomendación para ustedes es básicamente como la ley es una ley viva, que a partir de todo lo que vienen a ser las apelaciones que realizan las organizaciones, se empiezan a hacer después distintas variaciones, es realizar un buen uso de esto, es realizar, por ejemplo, el avisar con tiempo al empleador, oye, yo la próxima semana o esta semana o en 2 días más voy a realizar esto, a menos que se trate de una urgencia, tratar de avisarlo con tiempo, ya porque es algo que estamos cuidando todo para permanecer con estos beneficios que tiene la ley, ¿ya? Entonces, eso sería lo primero, básicamente, acompañamiento es acompañar a una persona con TEA de cualquier edad, cualquiera puede ir, y en este caso se descontaría el valor del tiempo que yo estuve afuera, pero no puedo recibir ninguna sanción. Bien, vamos con la segunda instancia que tiene que ver con el nivel laboral, y para eso tengo que partir por la definición. Existe dentro de lo que es la ley una definición de algo que se llama emergencia. ¿Qué se considera emergencia? Suceso o accidente que pone en peligro la integridad física o psíquica del niño o niña, adolescente diagnosticado con TEA, que se encuentra en un establecimiento educacional de enseñanza parvularia, básica, media, hasta que la emergencia haya sido contenida independiente de la duración. Por lo tanto, vamos a algunos temas que son importantes aquí. Si, por ejemplo, hay un niño que se enferma en el colegio y está con fiebre, se considera emergencia. Niño con TEA. Si en el colegio se accidentó, se considera emergencia. Si tuvo una desregulación emocional, se considera emergencia. Pero sí y solo si se da dentro de lo que son las instalaciones del colegio. Esta definición de emergencia viene para proteger la educación del niño. Para eso viene. Es decir, para que los colegios no digan, oye, para mí es un tema tener una persona con neurodiversidad porque no sé cómo hacerlo en este caso. Bueno, lo que vamos a hacer desde el Estado es que te vamos a apoyar para que cuando tú no puedas manejar una situación porque es emergencia, llames inmediatamente a la persona que es el cuidador de esta persona, mamá, papá o la persona que esté facultada para realizar esto según los aspectos legales. Y esta persona va a ir y va a tomar parte de resolver esta emergencia. Y cuando se haya resuelto esta emergencia, esta persona ya, o sea, en el fondo ya ahí terminaría como la emergencia como propiamente tal. Pero en el fondo lo primero que hay que tener como cuidado con esto es que tiene que ser dentro de establecimientos educacionales, ¿ya? ¿Vamos bien con el tema de emergencia? ¿Se entendió? ¿Todo bien? Bien. Pasamos a lo siguiente, porque ya definido este concepto, vamos a ver, bueno, ¿y este concepto cómo se aplica? Aquí, artículo 25, ¿qué es lo que dice? Papás, mamás, tutores legales de menores debidamente diagnosticados con TEA, no los que a mí me tinca, yo creo, no, debidamente diagnosticados con TEA, tienen derecho a acudir al establecimiento educacional de su hijo ante una emergencia y acompañarle hasta que ésta se normalice. Este tiempo será considerado trabajado, por lo que no se realizará descuento del tiempo de ausencia ni será posible ejecutar amonestaciones o desvinculaciones por abandono laboral. Por lo tanto, a cualquiera de los papás que los llaman desde el colegio y les digan, hay una emergencia, lo primero que en este caso tienen que tener en claro es que
y el hijo tiene que haber estado, ¿cómo se llama?, diagnosticado con TEA y se deben cumplir algunos requisitos, pero básicamente el periodo en el cual yo esté resolviendo la emergencia se considera periodo trabajado. Por lo tanto, equivale a un permiso con goce de sueldo. No te lo pueden descontar, no te pueden desvincular, no te pueden ejecutar amonestaciones. Pero es importante hacer uso de esto debidamente, porque recordemos que todos los malos usos finalmente recaen en que se generen modificaciones en la ley que después afectan a todos los papás, mamás y cuidadores de los niños con trastorno del espectro autista. Bien, vamos a ver cuáles son los requisitos, que es lo último que nos falta. Requisitos para poder acceder a esta parte de la ley que nos habla de las emergencias. Es responsabilidad del trabajador realizar estas acciones para poder acceder a estos derechos. Primero, aplica para un solo papá, mamá o tutor legal por niño. Por lo tanto, si yo tengo, por ejemplo, nosotros tenemos a Gabriel, si me inscribí yo, Roberto no se puede inscribir. O sea, yo soy la persona que va a aplicar para ojos de la Dirección del Trabajo para poder realizar el ir a generar la contención en caso de emergencia, ¿ya? Para una persona por niño. Si yo tengo 3 hijos y todos tienen diagnóstico de TEA, yo puedo estar para los 3 o puedo dividirme con otra persona para esos 3, dejándolos como inscritos dentro de la Dirección del Trabajo. ¿Bien? Segundo, se debe realizar la declaración en la inspección del trabajo. Esto lo pueden hacer de forma presencial o bien lo pueden realizar directamente en la Dirección de Trabajo en el apartado donde se hacen denuncias. Ya en ese apartado hay una parte donde dice constancia de menor con trastorno del espectro autista. Uno presiona ahí, pones tus datos, pones los datos del hijo o hija o de la persona que tú estés exponiendo ahí, indicando que tiene trastorno del espectro autista. Bien, entonces, a través de eso, ¿qué hace la Dirección del Trabajo? Te genera un documento que es una constancia que tú tienes que presentar dentro de tu trabajo. Bien, ya. Siguiente punto. La Dirección del Trabajo no te pide nada para acreditar. Tú ingresas ahí, tú podrías decir, todos mis hijos tienen TEA, ¿ya? Y no te pide ningún documento. Por lo tanto, es tu deber como trabajador presentar ese documento justo con el diagnóstico de TEA a tu empleador, pidiendo que ese documento se utilice de forma... ¡ay, se me fue la palabra! Sálvame, Pablo, sálvame. Ya, que no se masifique el uso para todo el mundo, que sea confidencial. Ahí está, ¿ya? Entonces, pidiendo que ese documento sea con un tratamiento de confidencialidad, tú presentas esos 2 documentos, ¿ya? Y ahí presentas una declaración al empleador, ¿ya? Entonces, documentación, recomendamos proporcionar los siguientes documentos al empleador que deben ser tratados bajo confidencialidad: certificado de alumno regular del colegio, escuela o jardín, ¿ya? Certificado médico con diagnóstico para quienes hayan hecho el trámite digital, porque ahí no te pidieron nada, más el certificado que te aporta la Dirección del Trabajo. ¿Por qué estos 3 documentos? Porque recordemos que la emergencia es solamente para cuando el niño esté en el colegio, niño o niña. Entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo, si, no sé, mi hijo se cayó 8 de la tarde? ¿Corre la emergencia? No corre, porque está fuera del horario del colegio. ¿Qué ocurre en vacaciones de invierno, vacaciones de verano, días feriados? No corre el apartado de emergencia, porque el apartado de emergencia es solo para momentos en los cuales el niño está en colegio. ¿Qué pasa si yo educo a mi hijo en casa? No corre, porque recordemos que la emergencia es básicamente una instancia de la ley para asegurar de que niño, niña, adolescente, joven tenga acceso a la educación, ¿ya? Y por eso es que solamente se da en el contexto que está en el colegio. Si yo tengo una emergencia porque, no sé, tuvimos un accidente en verano, en otro momento, nada que ver, ahí lo que aplica es el acompañamiento. Y ahí yo informo a mi empleador y ahí se me van a descontar las horas. En el caso de que aplique emergencia, no se descuentan las horas. Bien, veamos qué más nos queda. Y tal como indicaba acá, que el menor esté cursando su educación en un establecimiento. No está avalado para emergencia las educaciones en casa. Bien. Y con eso estaríamos terminando todo lo que tiene que ver como con ¿cómo se llama? Con la ley de inclusión. Entonces, Pablo, ¿quieres, parece que aportar algo? Sí,
como ya terminó la parte legal, primero quiero darles las gracias por participar. También quiero despedirme en unos segundos, pero primero quiero dejarles en claro que hay acciones en caso de que llegue a haber algún incidente en cuanto a discriminación arbitraria para la persona o cuidador de la persona con TEA, ¿ok? Ustedes tienen que saber que en cualquier situación pueden dirigirse al juzgado de policía local, ¿ya? Para ejercer una acción por discriminación. Y en caso contrario, por ejemplo, en un colegio ubicado en Vitacura, ustedes van al juzgado de Vitacura, cualquier juzgado civil, y presentan una acción de no discriminación arbitraria. Esa es la acción que que uno presenta. Esas son las dos acciones que también están en la ley. ¿Ok? Para que tengan conocimiento de que sí pueden, más allá de que suene muy bonito la ley, también tienen herramientas ustedes para hacerlas cumplir o hacer valer su derecho en caso de que no se cumpla. Fuera de eso, leyendo los comentarios de ustedes, eh, les agradezco mucho la instancia, también a Evelyn y a todo el equipo porque yo me interesé en el tema hace unos meses gracias a ellos. Es muy importante informarse al respecto. En mi facultad jamás me hubieran pasado esto. Es algo en lo que uno tiene que indagar, uno tiene que buscar y la verdad que es muy bonito informarse y es muy bonito saber que la información transmitida les sirve a ustedes para hacer algo al respecto, para mejorar su vida, su calidad de vida y la calidad de vida de las personas con TEA. Así que muchísimas gracias a ustedes, a Evelyn y a todo el equipo. Se lo agradezco infinitamente y ha sido un placer. Participen de las demás charlas que hace OTEC. De verdad es muy gratificante saber que hay gente que está interesada en estos temas porque independiente de que no tengamos relación directa con personas con TEA, como ustedes sí la tienen, a nosotros nos sirve como sociedad para cortar la brecha presente que hay en todas las situaciones. No puede ser que una discapacidad, un trastorno, una condición signifique una brecha para las demás personas, ¿ok? Así que muchas gracias y los dejo con Evelyn. Sí, bueno, vamos a mirar ahora. Bueno, si se fijan aquí, vamos con las preguntas, vamos a mirar las que están escritas primero, pero les dejamos aquí un link, porque este link es para que ustedes puedan participar. Va a haber hay una capacitación que si ustedes quieren recibir, vamos a sortear una capacitación gratis, que es en modalidad asincrónica para el curso de discapacidad e inclusión, donde viene como toda la información. Y además, todos los que nos aporten los datos les vamos a hacer llegar también la información, la cápsula de aprendizaje de cómo es el proceso de inscripción para todo lo que es la parte de la credencial de discapacidad. Y así ustedes toman una decisión, pero consciente. Bien, nos vamos con las preguntas. Pablo, apóyame aquí con las preguntas porque hay varias que son de aspectos legales. Entonces tenemos acá, aquí hacer la inscripción, ¿dónde hacemos la inscripción? Me dice Maricela, acá mismo donde está este link. Bien, dice, muchas gracias, excelente expositorio. Gracias, Dani. Me voy hacia atrás. Dice, consulta, ¿a mi hijo lo pueden echar del colegio por tener desregularización constante? Pablo, apóyenos desde el marco legal. Ya. La desregularización vendría a considerarse una discriminación arbitraria, puesto que no influye en nada grave ni en un lineamiento de lo que tienen que ver con los colegios. No afecta el reglamento del colegio ni las actividades de la institución. Entonces, sí vendría a ser arbitrario, sí se puede presentar frente a tribunales, en este caso no al juzgado de policía local, sino al tribunal más cercano de su área educacional y presentar la acción de discriminación arbitraria. Y con esta ley va a ser mucho más fácil, puesto que tiene un respaldo legal tanto a nivel constitucional como a nivel legal, lo que significa que no va a ser necesario llegar a la Corte de Apelaciones o a la Corte Suprema como ha pasado en instancias anteriores, sino que debería bastar en primera instancia. Ya, Carolina nos dice, ¿qué pasa si cambié de jardín a mis hijos de lo anteriormente informado? No entiendo mucho la pregunta, Carolina, si nos puedes entregar mayores antecedentes, como para poder situar un poquitito la pregunta hacia dónde va. Pauli nos Sí, dice, disculpa, sí, ¿puedo comentarle? Lo que pasa es que yo tengo los niños con credencial informado en el servicio del trabajo, de la inspección del trabajo, y cuando saqué ese documento, mi empleador es el mismo, pero los cambié de jardín. Ya no es el mismo jardín. Entonces no sé si ahí tengo que informar ese cambio de jardín o basta con un certificado de alumno regular que lo basta con un entregue en el certificado de colegio. alumno regular. De hecho, mira,
quiero ir más allá. La ley básicamente no te exige a ti el que tú presentes una prueba de que tienes a tus hijos o hijas dentro del jardín, pero es recomendable realizarlo por un tema de que no vayas a tener cuestionamientos con respecto a cualquier situación en la cual tú te tengas que ausentar por emergencia. Y por lo mismo es lo ideal presentar toda la documentación que nosotros indicamos, que es el certificado que otorga la dirección del trabajo, que es el certificado de alumno regular del lugar donde se encuentra el niño o niña, y también el certificado de diagnóstico de TEA. ¿Ya? Ya, Súper. gracias. Dice, ¿para ese acompañamiento sí o sí debe tener credencial para hacerlo válido? No, ya recordemos, la credencial es una cosa y lo que hace la credencial es acreditar un porcentaje de discapacidad y a partir de eso te permite acceder a beneficios y a distintas cosas, ¿ya? Pero por otra parte es el diagnóstico TEA y el diagnóstico TEA te lo puede entregar un neurólogo, un psiquiatra a partir de los distintos métodos que se realizan para poder realizar detecciones tempranas, que son ya sea a través de pruebas como a través de distintos exámenes, ¿ya? Veamos si hay otra pregunta, Aportando, dice, ¿sí? aportando un poco a lo que dice Evelyn, no necesariamente tiene que estar completado el diagnóstico. También uno puede optar estos beneficios en el en el que se realiza el diagnóstico, para que tengan esa idea. Si ustedes ya están, por ejemplo, se derivó del establecimiento educacional hacia el centro de salud y el centro de salud empezó con las confirmaciones, ahí ustedes ya pueden optar a estos beneficios. No es necesario que ya tengan la certificación y el diagnóstico realizado. Sí, por estar como dentro del proceso de validación, tú ya puedes empezar a utilizarlo desde ya, sobre todo a nivel de la parte educacional. Ah, y en salud también. Bien, dice, yo creo que visibilizar estos temas es súper importante porque por desconocimiento a veces uno actúa de mala manera, así que yo agradezco esta charla. Ah, qué bueno, Pauli. Y Jessica nos dice, a ver, déjame ver. Los colegios con o sin integración están obligados a respetar esta ley, todos, porque es una ley que es transversal, ¿ya? Independiente del colegio, independiente del carácter de el empleado, o sea, de la empresa en la que tú trabajas, o sea, es para todos, es de forma transversal. Vi que hay 6 nuevos mensajes, voy a ver si abajo aparecieron algunas preguntas, aparecen hartos de gracias. Dice, ¿qué pasa con los tutores sombra? ¿Quién los paga? No está indicado dentro de la ley. Ya por eso decía, mira, todo lo que tiene que ver, ¿sabes lo que son los tutores sombras? El tutor sombra es, por ejemplo, cuando yo voy a mandar al colegio a mi hijo con una persona que va a estar apoyándolo de manera constante dentro de los procesos de realización de tareas, de distintas cosas. Esto no está abarcado dentro de la ley, por lo tanto, igual es una oportunidad a lo mejor para el futuro, pero por el momento no está abarcado dentro de lo que es la ley de TEA, ¿ya? La escuela puede exigir que los niños o niñas asistan a una jornada reducida, como por ejemplo que asistan solo 2 horas escolar y retirarlos para siempre esa hora. No, no lo puede exigir, ¿ya? Esto tiene que quedar de común acuerdo. Básicamente la ley lo que indica en esta parte es que les voy a compartir la charla en la que participé con lo que es la, el Ministerio de Educación. Y ahí justamente hablaban de esto mismo. Y lo que indican es que no, que tú no puedes obligar a una persona a que tenga una jornada reducida porque eso básicamente ya es discriminación. Se puede llegar a un consenso a partir de que, mira, esto es lo que te recomendamos como colegio, pero yo desde acá puedo decir, no, no lo tomo, o sí, me parece bien. En el fondo, no se puede generar una obligación de reducir una jornada escolar desde esto porque se consideraría discriminación. A un niño con TEA que ha golpeado a distintos compañeros del colegio, ¿se le puede cancelar la matrícula? Tengo entendido que no, Pablo, ¿cierto? Ya, dependiendo la situación, y es muy importante si el colegio cumple con los requisitos que pide esta ley, si se les da el espacio, si se les da si tienen la capacitación, si se les da como dije, principalmente los espacios a las personas con TEA para poder llevar de manera adecuada, si se le entregan las informaciones a los padres o al tutor o al cuidador, si siguió el lineamiento, se hizo todo lo necesario, el colegio se comportó de manera correcta y sigue sucediendo esa situación, sí es posible. Aún así se puede reclamar en tribunales, ¿ok? Sí,
recordé algo también acá. Para eso hay que revisar bien el tema del reglamento interno. Todos los colegios tienen reglamentos internos. Los reglamentos deben ser ahora puestos a mirar si no están teniendo estos reglamentos algunos sesgos, pero hay que mirar el reglamento interno y verificar que el reglamento interno se ajuste a lo que tiene que ver como con con esta ley. ¿Ya? Si yo veo que efectivamente no se ajusta, a lo mejor por ahí también puede haber un reclamo que yo pueda realizar. Pauli decía, no lo sabía. ¿Cuál es el sitio web para poder acceder a la credencial? Em, el sitio web creo que se llama milicencia.cl, ¿ya? Se los mando porque por eso les pedimos los datos acá para poder mandarles la información. Van a recibir una cápsula de aprendizaje con todo lo que se requiere, incluidos los links para poder realizarlo si ustedes quieren. Recuerden que no es obligación, cada familia tiene que velar y recibirlo, o sea, tomar la decisión por sí misma. La integración está contemplada para la educación superior. Muy a grandes rasgos dentro de la ley, sí se habla de que es algo que es importante, sobre todo a nivel de lo que tiene que ver como con accesos universales. Cuando hablamos de accesibilidad universal es entender de que yo debo ser capaz de entregar las herramientas para que personas con distintos tipos de neurodiversidad o con distintas discapacidades tengan la posibilidad de acceder todos a lo mismo. Entonces, por ejemplo, si yo voy a recomendar a lo mejor un texto, este texto a lo mejor debería tener, no sé, imágenes o debería tener distintas formas para poder acceder o ejemplos completos, etcétera. Pero así todo, la ley independiente que habla de la educación a nivel general está sobre todo como centrada en desde lo que es párvulo hasta lo que es enseñanza media, tiene una descripción bastante amplia, pero después no habla mucho acerca de lo que es la educación universitaria. ¿Ya? Bien, parece que estaríamos listos. Creo que no hay nadie más. La integración es para todo nivel educacional. Claro que sí, pero la ley no habla mucho de la educación universitaria. Pero sí es para todo nivel. O sea, los principios son transversales. Por eso es importante lo que habló. O sea, Pablo mencionaba algo que es súper importante. Los principios lo que a uno hacen es entender qué es lo que se quiere lograr. Y luego la ley, indicando cuáles son las obligaciones, dice cómo lo vamos a lograr. Entonces, cuando hay algo que no aparece indicado dentro de la ley, yo simplemente me voy a mirar los principios y digo, bueno, esto que está ocurriendo aquí está generando el tema de que, por ejemplo, el principio de que yo pueda tener un avance continuo, de que yo tenga un trato digno, ¿se está cumpliendo esto? Porque si no se está cumpliendo, independiente que no esté escrito el cómo, no está de acuerdo a lo que son los principios de la ley. ¿Cierto, Pablo? Correcto. Es lo que dije del problema de las leyes generales. Pero para eso están los principios y además las resguardan leyes aún más grandes. Así que es correcto lo que dice Eve. Cuando no está en el cuerpo como texto, uno se va a lo que dice el principio y lo que quiere defender la ley. Bien, nos vamos entonces a las dos últimas preguntas que son de Inelia y de Miriam, ¿ya? Para las personas que quieren recibir la cápsula de aprendizaje, lo único que tienen que hacer es acceder al link que aparece a través del código QR, porque ahí ustedes van a inscribir sus datos y con eso nosotros los vamos a enviar la presentación que realizamos para poder enseñarles esto, ¿ya? Y acuérdense que vamos a hacer un sorteo también que les vamos a indicar quién fue la persona que ganó. Bien, dice Inelia, ¿hay alguna edad que garantiza educación para niños autistas de educación? Mis sobrinos llegando a octavo indicaron que debe buscar un colegio laboral y tiene 15 años. Pablo, tú, ¿cómo se llama? ¿Tienes opción para responder esta pregunta? Él está en un... Sí, lo, Ya, lo que pasa es que la misma ley dice que se resguardará que los niños, niñas, adolescentes e inclusive las personas adultas con el espectro autista accedan sin discriminación arbitraria a los establecimientos públicos y privados del sistema educativo. No se puede hacer distinción respecto de la calidad del establecimiento. Tampoco se puede ni cancelar matrícula ni impedir que se renueve, o sea, impedir la renovación de la matrícula. Inelia, hable nomás. Gracias. Lo que pasa es que, bueno, Benjamín está en un centro de educación que es ASPAU
Y el año pasado se informó casi en noviembre, en realidad, que el colegio no iba a seguir con los niños. Anteriormente se veían niños más grandes, por ejemplo, llegan a los 20 y tantos años. Entonces, la directora citó una reunión y se informó que los niños iban a llegar solamente hasta octavo. Y que después recomendaban algunos colegios del sector donde se daban talleres laborales. Y ella indicó de que era porque primero no tenían el mismo espacio, siendo que el colegio armó un gimnasio este año, y por otro lado dijo que los niños era parte del gobierno que indicaba de que ya llegando a esa edad ya estaban listos para entrar a la parte laboral, pero por ejemplo, a Puente Alto van niños que ya no son niños de 20 y tantos años, 25 años. Entonces, un niño de 15 años, ¿y qué es lo que hicieron los papás? Los papás tomaron la decisión entre todos y los niños quedaron repitiendo, están tomando nuevamente el año para poder tener este año para ver dónde lo ubican, porque no sabían, o sea, fue súper triste porque era como que hasta aquí llegan, no hay más educación para ellos. Entonces, no sé si pasará, si es así, no hay mucha información, uno se queda con lo que te entrega el colegio, entonces no sé si llegan hasta octavo. Mira, acá yo creo que sería importante realizar la consulta. Hay varias opciones para poder realizar consultas como a nivel general. Hay buzones ciudadanos, hay, ¿cómo se llama? Hasta el Ministerio de Educación que también tiene como lugares donde tú puedes alojar tus consultas. ¿Por qué? Porque aquí no estamos hablando básicamente de un establecimiento transversal, sino que de las PAUT directamente, que está como abocado en niños con trastorno del espectro autista. Por lo tanto, acá justamente lo que hemos visto a través de esta ley es que lo que se busca es generar una educación que sea transversal, donde básicamente todos los niños se puedan incluir en una educación transversal, no requerir a lo mejor de colegios que sean especiales. Y tal vez eso mismo, lo digo desde el desconocimiento, a lo mejor eso está generando de que las instituciones que antes recibían alguna subvención, tal vez ahora no. Entonces, desde el desconocimiento, mi, ¿cómo se llama? Orientación sería, contáctate directamente con el Ministerio de Educación, con los canales que ellos tienen o con el Buzón Ciudadano, que son instancias a través de las cuales uno puede realizar como consultas, sobre todo con temas que tienen que ver con los aspectos como de educación. Ya, y aquí Allen me está soplando, así que gracias Allen. Tienes que ir al Ministerio de Educación. ¿Viste? Sí, en el ministerio Claro, donde se realizan todos los temas que tienen que ver con regulación de colegios y todo lo demás. ¿Ya? claro, porque Así que nosotros eso. preguntamos y los otros colegios y la directora decía, no, si nos juntamos con varios directores que les pasó lo mismo y llegamos con todos los niños hasta octavo y de ahí ya, chao, hasta aquí llegamos. Entonces uno se queda así porque ellos no pueden seguir, pero ya me quedó claro. Muchas gracias, Eve. Gracias a Ya, todos. nos vamos a la última pregunta. Iván dice, con respecto a la parte de salud, ¿las terapias educacional y fonoaudiología están contempladas en la ley AUGE o GES y garantizar el acceso a todo nivel económico? No, por el momento no están contempladas. Ya en estos momentos la ley lo que hace, a ver, siempre cuando una ley parte, va de menos a más. Ya parte primero con los principios, con los objetivos y luego va generando ciertas acciones de cómo vamos a realizar esta acción. Y en estos momentos lo que habla principalmente la ley en torno a lo que es la parte de salud es la importancia de la detección temprana. Por lo mismo es que se está como realizando el proceso de capacitar a todos los especialistas de la salud pública para que puedan aprender distintos test. Dentro de ellos tenían, por ejemplo, habían elegido uno de ellos que era ¿cómo se llamaba? MChat, que es para poder realizar un proceso de evaluación temprana entre los 3 y 12 meses, y van a elegir otro adicional que es para una, ¿cómo se llama? Una detección más tardía. ¿Ya? Eso es lo primero que están planteando. Lo otro que están planteando es el tema del acceso a distintas instancias de salud, por ejemplo, oftalmología, dental, desde el punto de vista del acompañamiento. Pero todavía no aparece nada que tenga que ver directamente con el tema de las terapias ocupacionales, fonoaudiología, todavía no está. ¿Ya? Lo que no significa que no pueda estar. Acuérdense que las leyes están vivas a partir de distintos, como decretos se llaman, Pablo, empiezan a salir de forma posterior informaciones que vienen como a hacer como más, ¿cómo decirlo? Como
más específicos ciertos aspectos de la ley que a veces quedan así como en la nebulosa porque no están aterrizados a una acción concreta, pero por el momento no. ¿Ya? Así que esto es Esa un es la buen palabra, puntapié. concreta. Ah, súper. Ya, Concreta, entonces, porque en el fondo vendría a ser eso. Las leyes, por ejemplo, tienen artículo 1, 2, 3, 4, 5 y ya cuando se refunde este texto con lo que sea necesario para mejorarlo, va a ser, por ejemplo, 1 bis, 1 bis, 1 ter, 1 quater y así. Y avanzan y puede llegar hasta 13. Quinquíes, puede llegar 15, a medida que sea necesario. Así que te va a ir añadiendo información, por eso es importante cumplir con todos estos procedimientos para tener unas bases importantes para poder sentar un precedente de lo que se necesita. sí, bien. Bueno, llegamos hasta aquí entonces. Bueno, solo nos quedamos con la reflexión final de que básicamente todos y todas somos responsables de la generación de un país, de un trabajo, de un colegio, de una familia que abrace y apoye la diversidad. Así que muchas gracias por haber participado el día de hoy y espero que esto les haya servido muchísimo. Gracias también a Samuel, que estuvo en el proceso de organización, y a Pablo, que nos estuvo acompañando aquí como tremendo relator desde los aspectos legales. Muchas, muchas gracias. No, gracias a ustedes también, Eve. Una muy buena capacitación. Y gracias a todos los que nos pudieron acompañar. Así que lo invitamos a seguir inscribiéndose. Todavía veo que falta gente para el sorteo y también para que le podamos enviar la cápsula con la información. Bien, invitados a las próximas charlas que va a estar dando la OTEC. Sí, eso, Muchas gracias a todos. el día 18 de abril hay una segunda charla, pero es una charla desde el punto de vista, también desde del trastorno del espectro autista, pero la va a dictar un terapeuta ocupacional y un fonoaudiólogo, una fonoaudióloga. Entonces van a estar hablando de todo el proceso como del espectro autista y también de temas que tienen que ver con estimulación y con acciones que se pueden hacer para el acompañamiento. También es una charla que es completamente gratuita, organizada por la TEC, así que les invitamos a participar nuevamente y nos estaríamos viendo a la misma hora, pero el día 18. Bueno, muchas gracias Ya, a todos por que su estén muy bien, participación. chao. Nos estamos viendo. Cuídense.